un gusto estar con ustedes otra vez. Y la Secretaría de Cultura de Baja California les da la bienvenida a esta sesión sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y los temas para el día de hoy, que están tocados en cierta manera en el libro, serían, por ejemplo, el siglo XV en Europa y el nacimiento del Estado moderno, el Estado absolutista, y cómo incluso en ese periodo subsiste la organización de gens en el continente americano, incluso en Mesoamérica. Y habría que decir que hay también algunas situaciones interesantes en Norteamérica, donde además de los iroquíes, que bueno, es lo que estudia Morgan, pues, estudios posteriores permitieron ver, por ejemplo, posteriores a Morgan, el surgimiento de ciudades como Cahokia, y que eran una organización muy parecida a la de Mesoamérica, pero que se encontraban en el delta del Mississippi, casi en los orígenes del delta del Mississippi, en Michigan, ¿no? Pero lo que nos interesa sobre todo es la monarquía francesa, la monarquía española, esas dos, fundamentalmente, y el modo de producción en el continente americano basado en el calpulli, particularmente en Mesoamérica e incluso Aridoamérica, alrededor del calpulli, y en el Perú y el Alto Perú, el Ayllu, ¿no? Eso sería uno de los principales elementos. El siguiente elemento importante para discutir sería la incorporación de la mujer al mercado del trabajo y qué balance podemos sacar actualmente, que es algo que decía Engels, que únicamente cuando hubiera una incorporación de la mujer al mercado del trabajo y un reconocimiento de la mujer en el mercado del trabajo, se iba a poder ir dando la liberación, y que posteriormente, en 1910, 1912, plantearía a Vera Zulich y Alejandra Kollontai al respecto, y que es un planteamiento muy similar al que tiene Engels, ¿no? Entonces, en primer lugar, hablaba de que la independencia económica iba a permitir un cambio en la composición familiar que sería diferente a la familia que existía en el siglo XIX, que cambiaría, y bueno, hay que ver, por ejemplo, cómo ha sucedido en nuestros países, ¿no? Un dato interesante es esto. Digamos que en 1970, 1968, 1970, únicamente había como un máximo 10% de mujeres universitarias. Y el día de hoy vemos que las universitarias son más del 75% de la población escolar en las universidades mexicanas. O sea, ha habido un cambio drástico que no ha sido correspondido, por ejemplo, en el lugar de dirección de las empresas, ¿no? Que esto tendrá que cambiar, pero sí hay esa incorporación de la mujer. Empezamos contigo, Manuel, la cuestión del siglo XV en Europa y en América, ¿no? Y el Estado absolutista. Bien, gracias, Jorge. Pues fue de veras, como lo dije en la primera reunión de este mes, un agasajo recuperar la lectura de este libro, y que además es muy luminoso en algunas partes, me lo parece, muy idealista en el sentido de que han pasado tantos años desde su escritura que parece que todavía no llegamos a esos estadios que nos propone y se plantea como posibilidades Engels, y que, bueno, lamentablemente no hemos llegado, incluso, ¿no? Me parece que en cuanto a al decurso que nos ofrece él, de esta visión histórica y documentada del momento en que se vive, digamos, ya la etapa de la civilización después de los imperios o de los estados atenienses y romanos conformados con condiciones que ya se hablaron aquí, y después los germanos como la introducción al mundo, a la civilización en su desarrollo
como Estado y tomando todavía algunos elementos, incluso de la tradición de la herencia materna, como elementos fundamentales de la movilidad interna social de las comunidades, y después cómo nos va hablando de cómo se funda y va creciendo este asunto de la esclavitud convertida en siervos, la apropiación de los de la propiedad, perdón, la propiedad de los territorios, las divisiones del trabajo que se van estableciendo en estas épocas y van generando condiciones nuevamente de sumisión de explotados y explotadores, y se conforma un Estado eh, que, si bien va a regular como en todos los anteriores, eh, y a controlar un poco la situación interna de los grupos sociales, como han aparecido o han surgido nuevas figuras, como el caso de los mercaderes y como el caso de la producción, que no tiene que ver ya con el autoconsumo ni con el intercambio, sino como una apropiación ya más bien del mundo y del mercado, y la moneda como un elemento que introducen para someter un poco más las condiciones, cómo se va creando eh, socialmente ciertas irregularidades en el proceso que van requiriendo un Estado más sólido y la constitución de un Estado más sólido, ¿no? Y esto, a fin de cuentas, emparentado también con la familia monógama o monogámica, que va siendo una especie, y bien lo habían dicho durante mucho tiempo, yo lo escuchaba de niño que decían la familia es la célula de la sociedad. Pues sí, pues es la célula reproductora del Estado, del aparato de Estado, ¿no? Y más en la época represiva todavía de los años 60, ¿no? Que fue cuando, digamos que de alguna manera reventó esa condición. Entonces, me parece que la parte nos ilustra muy bien, a la hora de retomar la lectura, pues uno recuerda muchas cosas de las que ha pasado y repasado, y trae a la luz otra vez todos estos elementos de cómo se va conformando un Estado y cómo los Estados no van siendo hasta un poco hasta los franceses, hasta la independencia de Francia, que va construyendo un Estado que tenga que ver más con la necesidad social que de protección de los dueños de los medios de producción o de los territorios o de los bienes de producción, ¿no? Es decir, cómo va cambiándose la visión del Estado, aunque creamos una estructura para la sociedad que de pronto siempre ha manipulado un poco a la sociedad misma, ¿no? Es decir, el Estado se ha creado, hemos creado una serie de funciones del Estado que acaban siendo represoras de los explotados, básicamente, en términos macros, y que las condiciones sociales siempre están pues, influenciadas por quienes manejan los grandes capitales, para entenderlo de una manera más actualizada, ¿no? No sé, que Mari Carmen ahorita ahí participe y aporte sobre este tema. Mari Carmen. No se oye, Mari Carmen. Tienes el micrófono apagado. Ok. A mí también me parece muy interesante. Quisiera tener como mucho más tiempo para poder disfrutar la lectura y fuera con más tiempo. Agradezco mucho que me hayas considerado, Jorge, y sobre todo por la oportunidad de conocer a estas personas que nos acompañan. Estuve revisando y me interesa mucho relacionar los tiempos con, no quiero decir coincidencias, quiero decir cómo la historia se repite, cómo actualizar lo que ha sucedido. O sea, eso que está manejando él desde cómo se va dando esta relación histórica entre familias, genes, patrias y todo, hasta llegar a la parte del excedente, cuando se inicia precisamente la propiedad privada, y cómo de una manera no muy explícita, pero se señala la división que empieza a haber
entre ser hombre o ser mujer. O sea, veíamos que había como, empiezan a hacer la división de las clases, ¿no? La agricultura, genera también ese excedente del que se ha hablado, porque alguien tiene que hacer el vino, alguien tiene que hacer el aceite, alguien tiene que hacer algo y se crea una clase social. Pero también está en la parte de los dueños, los que eran los pastores, que tienen ya la carne, la piel, lo que tenga que ver, todo lo que puede derivar de un animal, ¿no? Entonces, esta parte va creando unas clases y va creando esa propiedad que quieren heredar. Siempre me ha llamado la atención de cómo se hace esta división entre lo que es el trabajo productivo, que se le llaman al que hacían estas personas, y el trabajo reproductivo en donde se quedan las mujeres, se quedan en esta área que ahora le llaman el sistema de cuidados, ¿no? O sea, después vamos a hablar de esta situación como le llaman ahora, pero siempre le hemos conocido como el trabajo reproductivo, ese trabajo que es invisible, que se crea y se adquiere como si fuera un rol natural que por el hecho de nacer mujer, nacer con cuerpo de mujer, con cuerpo gestante, como dicen las feministas de ahora, ya te da una desventaja con respecto a la propiedad, a los bienes y se crea, a partir del trabajo de las mujeres, se crea también una riqueza, porque pues están suministrando bienes y servicios. Entonces, yo lo que quiero hacer, compartir con ustedes, es cómo las mujeres se quedan en el espacio privado, dependientes de los hombres, y entonces empieza esta relación de cuidadoras y reproductoras de los hijos. Entonces, los hombres empiezan a estar en los espacios públicos, se los apropian, y la mujer se reduce en este espacio que es la casa, y como productores de bienes ellos, y pues sobre todo tienen la propiedad. Pero de las cosas que me llaman más la atención es cómo en este devenir de la historia y todos estos procesos que se están dando, donde se están creando e instituyendo precisamente las instituciones que estamos hablando, el Estado, la familia, la religión y toda esa situación, se crean esas nuevas ciudades. Pero todo eso me llama la atención que se, se instituye con la violencia como una vía política. Entonces, para eso tiene que haber guerras. Antes las guerras eran por una cuestión de territorios o de algún daño que se había causado de un clan a una tribu o una patria a otra. Ahora no, era por cuidar esa propiedad y que no se las robaran o al revés, querérselas quitar, ¿no? Y entonces en esta institución del Estado y del patriarcado se instala esta violencia en donde vamos a ver que es una certeza del castigo hacia las mujeres, bueno, aquí pues me puedo adelantar un poquito, pues también a la media, lo que tiene que ver con los castigos físicos, la tortura que se dio mucho en esta época, porque eres hereje, porque eres bruja, porque trajiste a un niño, porque el niño salió mal, por esas situaciones que había mucho que ver, que tenía que ver con una situación de discriminación o de minimizar lo que era el trabajo de cuidados. El trabajo de cuidados era lo más importante porque se instaura también la parte de que va en la progenia. Por ejemplo, Ok, nada más quiero recordarles que dura 40 minutos el evento nada más. ok, ya, yo nada más quiero, perdón, o sea, en la Edad Media está la parte de los comerciantes artesanos y todo esto, serán las ciudades, pero lo que yo quiero resaltar, más que era un apunte que puse y no lo encuentro, es cómo se apropian del cuerpo de las mujeres, pero tiene que ver también con, con esa parte, cuando nace después de ese excedente que se dan todas esas situaciones, que nace la nobleza, y en donde
las mujeres son el medio para extender el poder de los hombres a través de sus cuerpos y de su capacidad reproductiva. Podemos recordar cómo muchos divorcios o separaciones o que la misma iglesia uh, inhabilitaba un matrimonio por el hecho de no tener hijos. Entonces tener hijos era la parte más importante de la mujer, del que aportaba la mujer en la familia, porque era cómo se veía extender el poder, la herencia y todas estas situaciones, y a la fuerza, ¿no? Y sin embargo, no tenían ningún otro reconocimiento. Y aquí es cuando empieza la situación de fomentar estos roles de género que hasta la fecha los seguimos desarrollando y ahora le llaman el sistema de cuidados. Entonces aquí yo le paro. Manuel. Sí, lo que dice Mari Carmen es muy cierto porque además, y se da mucho en este sentido, Engels me parece que es hasta mesurado para mencionarlo. Él habla de que la codicia humana o la codicia del hombre es la que va generando esta ambición, pero a la codicia hay que agregarle el término del egoísmo también, ¿no? Y hay que agregarle algunos otros ingredientes al respecto, porque como bien indica Mari Carmen, mientras las guerras fueron para defender a la tribu, a la comunidad, al grupo humano, o después quizás por la necesidad de expandirse por el crecimiento de la misma población y su espacio vital requería mayor territorio. En esta época de la que estamos hablando, las guerras se generan también o se crean para despojar a los otros de lo que producen. Y esto va generando, esta violencia de la que habla Mari Carmen, va generando estados o cuerpos del Estado que son represores en contra de otros grupos, ¿no? Que en su momento a lo mejor había un desequilibrio en el intercambio en tiempos pasados, a lo mejor había condiciones de ventaja de algunos sobre otros, y por supuesto, como lo señaló Mari Carmen, cuando los pastores desarrollan más sus capacidades productivas porque son más autosuficientes con lo que producen, desde todos los productos lácteos y la piel y muchos insumos que generan esto que la agricultura no, y entonces tienen más poder, pero cuando aparecen los mercaderes, pues empieza esto a cambiar un poco el rumbo de la historia. Y luego generan la moneda para también tener más control sobre esto y se va construyendo un Estado que va siendo un aparato como el demonio que ahora tenemos, ¿no? Irreductible y además complicadísimo, ¿no? Y el tema de la mujer acaba siendo, por estos mismos conflictos territoriales, que son más de sometimiento, porque resultaba más barato, por decirlo así, someter a los otros o despojarlos de sus bienes que producir. Es decir, la lucha por obtener los bienes era más costeable que generarlos, ¿no? Entonces, muchos poderes en esta Europa se van dando y esta nobleza de la que hasta con sonrisa irónica dice Mari Carmen, que se va generando en Europa, pues viene de esta bola de punta de bárbaros, como si habláramos aquí de abigeos, ¿no? O de grupúsculos violentos, ¿no? Entonces se van posicionando de los bienes. Y esto es terrible porque la mujer ahí juega un papel interesante donde las familias de unos grandes productores acaban siendo sometidas a la relación con un dominante o con un dominador que a lo mejor fue ejercido por violencia, pero ya va teniendo una posesión, digamos, legítima por haber contraído las nupcias, aunque ella sea nada más un elemento de reproducción y un elemento de negociación, que después las casas reales después van generando estas cosas, ¿no? El expansionismo de sus bienes y de sus propiedades a partir de los vínculos matrimoniales con familias que tienen otras posesiones, ¿no? Pero durante muchos años la violencia fue un lugar común para la apropiación de producción que no generaban ellos, sino que era más fácil y más barato armar ejércitos. Ok, quiero tomar en cuenta algunos puntos, ¿no? En primer lugar, la cuestión de los ejércitos y cómo en las gentes era el pueblo en armas y que cuando surge el Estado ya es un cuerpo específico profesionalizado del ejército totalmente separado del pueblo, ya no es el pueblo en armas, ¿no? La otra cosa que quería señalar es el tiempo. O sea, cuando escribió Federico Engels el Estado
el origen del Estado, la familia y la propiedad privada fue en 1884. Han pasado 136 años nada más. Lo digo por esto. El surgimiento del mercantilismo coincide en Europa con las cruzadas, las cuales inician prácticamente en el siglo XI, digamos un año antes del siglo XI, y que van a partir de estas cruzadas, se van a crear los bancos venecianos para recibir todo el oro que habían robado en las cruzadas y luego crear una letra de cambio por la cual era más fácil transportarse y menos peligroso con una letra de cambio, la cual podías cambiar en Ámsterdam o en Bruselas o en Bruges o digamos en el norte de Europa, ¿no? Entonces estamos hablando de que la Revolución Francesa se da a fines del siglo XVIII, o sea, del siglo XI al siglo XVIII, prácticamente el siglo XIX, han pasado 7 siglos que se da la Revolución Francesa, que es la primera revolución burguesa. Entonces, por lo tanto, realmente, de la primera revolución burguesa, que podemos decir que es una revolución que tiene 131 años, digo, 261 años de haberse iniciado y 136 años de haber sido escrito el origen de la familia, es realmente, desde el punto de vista histórico, un tiempo muy corto. Claro que yo preferiría haberlo realizado mucho antes, pero el tiempo ha sido corto, ¿no? Y sobre el origen precisamente de los primeros estados feudales separados, se dará a partir de las mesnadas germánicas, que eran, digamos, grupos armados de los germanos, godos, visigodos, ostrogodos, vándalos, bárbaros, etcétera, los cuales se organizaban para el saqueo, para las formas violentas y que son el origen de la nobleza europea, particularmente de la nobleza feudal, y que a partir de esa nobleza feudal va a surgir el Estado absolutista, el cual va a surgir, digamos, en el siglo XV, finales del siglo XV, bueno, en Francia en el siglo XV y finales del siglo XV en España, y que la forma en que van a surgir es precisamente tratando de conformar un Estado-nación, incorporando y dominando a todos los demás. Y entonces va a surgir una cosa que es muy interesante, por ejemplo, que vamos a ver con la Revolución Francesa y con la invasión de España, que es un elemento ideológico nuevo. Si anteriormente se decía, somos nobles por nombre de Dios y por decisión de Dios, se cambia el concepto de la nobleza, que la nobleza se supone que es noble a partir de un pacto social donde la sociedad aceptó que una familia fuera la que dominara el Estado. Por ejemplo, cuando en 1808 es invadida España y Portugal por Bonaparte, obviamente que por Napoleón Bonaparte, y que deja como su representante y como rey a José Bonaparte, su hermano, alias Pepe Botella, porque era como algún presidente mexicano, ¿no? Que para el chupe. Digo, no sé cuál, pero alguno hubo, seguramente. Hay algunos de más proclividad. Era Pepe Botella, y entonces el Estado surge y va a tener además un concepto ideológico falso, o sea, el del pacto social, donde con el pacto social se decidió que tal familia fuera la que gobernara. Pero este argumento va a ser un argumento que va a utilizar la resistencia española en contra de la invasión napoleónica y que va a permitir que después de 6 años, y que es derrotado Napoleón en Europa, y que es derrotado en España, se diga, bueno, triunfamos por la defensa del pacto social, pero ahí me interesa, por ejemplo, el concepto ideológico. O sea, ¿por qué hay un Estado absolutista, un Estado que representa a todos, y un Estado que además, por ejemplo, en España, domina sobre otras nacionalidades, como ya lo vimos en Cataluña, en el caso del referendo, y que dicen, este referendo rompe el pacto social, rompe el acuerdo nacional? ¿Cuál acuerdo nacional? ¿Cuál pacto social?
O sea, ¿hay esto realmente o es una invención de la camarilla en el poder? Manuel. Bueno, así como lo planteas, ya hiciste el repaso y los apuntes, que me parece que en la cuestión de los ejércitos o de la policía, o que el Estado va creando, eso creo que se agotó bien en la sesión pasada, pero me parece muy interesante esto que dices, estos pactos sociales de los que se habla, en términos actuales o contemporáneos, con relación al surgimiento y a la constitución de estos estados absolutistas o estados dominantes. Pues acuérdense que era Navarra y España Y era Castillo. Navarra y Castilla, ¿no? Eran básicamente lo que en el momento en que nosotros estudiamos en la primaria, que España viene y llegan, pues no, eran nomás Navarra y Castilla, no era España como país, ¿no? Como lo conocemos ahora, como México no lo era tampoco, aún ni en el resultado de la independencia, ¿no? Que era México como país, como constitucionalmente no existía, bueno, se crea la constitución, pero no estaba estructurado, digamos, ese acuerdo o ese pacto social, ¿no? Y en el Lo caso de cual queda España, claro en la guerra con Estados Unidos, ¿no? sí, claro. Claro, sí, sí, definitivamente. Y en el caso de España me parece que pues no tiene que ver más que con estas ideas un poco decimonónicas de decir nosotros somos una nación que ha tenido un pacto social, pero lo hicieron los tatarabuelos, ¿no? En todo caso, y las condiciones de los tiempos actuales no dan más que para que se impongan sanciones por parte de los demás estados si esto no se acata, porque ya vimos cuáles fueron algunas de las acciones que se tomó en el caso de Cataluña, el retiro de capitales, la salida de los bancos, sanciones que venían más allá de la aprehensión de los subversivos, ¿no? En este caso, y sanciones que venían económicas muy fuertes por parte de la Comunidad Europea en caso de que se desprendieran, ¿no? Y de la necesidad de la misma Comunidad Europea, en todo caso, de subsidiar parte del Estado de Cataluña si se independizaba y que traía ahí los conflictos entre si apoyan a Cataluña, España se les viene encima y puede romper el pacto de la Unión Europea, ¿no? Es decir, eran fibras muy sensibles en Europa que podía generar también la ruptura en otros estados, ¿no? Yo quiero, nada más porque queda poquito tiempo, yo quiero continuar, o sea, hacer énfasis, porque la parte que me interesa mucho es cómo los hombres, o sea, instituyen la violencia como una vía de política. Y lo recuerdo más ahorita que Jorge habló de lo que era tocó la parte de la Revolución Francesa. En esta parte bueno, cuando ya hablaba de lo que es la ilustración, es el individuo cuando ya se concibe como persona y empiezan a dejar más allá la parte del, quieren un Estado laico y se da la Revolución Francesa. Pero yo no dejo de poner el dedo en la llaga en el sentido de que participan con tres principios, Jorge, que me gustaría que los repitieras en francés porque se oye muy bien, los tres principios. Por favor, adelante. ¿Cuáles? Los tres. Liberté, égalité, fraternité. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Okay? En ese sentido, se participan hombres y mujeres, las mujeres un poco invisibilizadas, y con ellas se da una mujer que no fue tan invisible, que fue Olimpia de Gaugues. Ella hace la declaración de los derechos humanos de las mujeres y se emociona, así a tal grado que empieza a hacer la redacción, participa en la parte, en esta épica revolucionaria, y pide la libertad e igualdad de los derechos políticos, especialmente el derecho al voto de las mujeres. ¿Y cómo termina esto? Termina ella en la guillotina, porque esa libertad, igualdad y fraternidad no era para las mujeres. O sea, aquí yo vuelvo a... Además entra el concepto de Orwell. Y todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Algunos sí. Bueno, ahí no, eso ya es una situación así como muy sexista, ¿no? De poner así como hablar animales y hablar de mujeres y discriminación. Pero en esta parte de que la burguesía quiere instaurarse, los hombres continúan instituyendo la violencia como una vía para la política. Y triunfa la Revolución Francesa,
pero no triunfa el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y es como Jorge hablaba, fue en el 1700, después de 1800 lo vamos viendo, y es hasta 1900 cuando las mujeres pueden tener el derecho al voto. Entonces, realmente, como se ha dado este desarrollo histórico de las luchas de clases y el poder, a las mujeres nos ha costado mucho, esas mujeres que han tenido que participar y finalmente son víctimas o sea, pagan el precio de participar. O sea, en un momento que hasta ahorita, si ya lo actualizamos, en la parte de la violencia política, que la vamos a ver ahora que empiecen las campañas, ya lo hemos visto con algunas alcaldesas aquí en Baja California y lo hemos visto con algunas otras señoras que están en la parte de la función pública. Entonces, se sigue pagando un precio muy caro a las mujeres por incursionar en este círculo de poder que se ha instaurado a base de violencia. Entonces, yo hago este señalamiento aprovechando pues que tengo la oportunidad para hacer una reflexión sobre cómo sigue esta violencia instaurándose y cómo siguen las mujeres siendo víctimas, sobre todo cuando más se acercan a los círculos del poder, ¿no? De donde está el poder, donde está, ¿qué es el poder? El capital, el poder político y todo esto demás, ¿no? Celebro tu comentario, Mari Carmen, perdón, Jorge, pero celebro mucho tu comentario, Mari Carmen, y no solamente eso, sino que yo creo que de ese tamaño de la negación del acceso a la mujer al poder o a las decisiones por parte de los hombres del pasado, nosotros no tenemos que ver con esos, es el tamaño del miedo que tienen a su inteligencia y a su capacidad de entender el mundo de manera distinta. Ok, empiezo explicando por qué dije lo de los animales. Hay un libro de Orwell en el cual La hace rebelión. un paralelismo precisamente con lo que pasa en la Unión Soviética de Stalin, que se llama Revolución en la Granja en español. El La título en rebelión. inglés es Animal Ya lo Farm. recordé, sí. Ajá, y entonces dice, cuando habla Stalin, que es un puerco, Stalin dice, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Sí, sí. No me refería en cuestión a mujer, sino que es en cuestión, puede ser a mujer, puede ser a hombres, pero quiere decir la burocracia dominante son iguales, pero son más iguales que otros. Entonces es la forma, por ejemplo, de explicar de Orwell precisamente esta preponderancia de un sector sobre otro sector, hablando de la igualdad, pero violando la igualdad. Ok, la otra cuestión era, y voy a pedir poco tiempo, o sea, que procuremos hablar, aunque sea, digo, de 2 a 3 minutos, porque el tiempo ya es corto, de cuál es la opinión que tienen ustedes de la incorporación de la mujer al trabajo, que obviamente no ha logrado la igualdad, incluso se habla de la doble explotación, que es la explotación en el empleo y después llegar a la casa y hacer todas las tareas domésticas. Esa es la doble explotación de la mujer. Pero sin embargo, una cosa que sí podemos ver es, por ejemplo, mujeres que son mucho más independientes, que son mucho más exitosas, a pesar de vivir en una sociedad sexista, pero que era una de las precondiciones que veía Engels y que después vio Alejandra Kollontai y Vera Sassulich y Vera Schmidt sobre la posibilidad de la independencia de la mujer, donde decían, no puede haber independencia personal si no hay independencia económica. Empezamos contigo, Mari. ¿Perdón? Es que los dos empezamos con más. Ok. El que levanta la mano primero. Vas, Mari Carmen. Mari. Okay. Es una pregunta que siempre nos hacemos en la situación de que el trabajo, como decía, el trabajo reproductivo, las mujeres, está comprobado porque hay un libro que habla sobre, bueno, es un estudio, estadística, sobre las horas que dedican las mujeres al trabajo reproductivo, o sea, al trabajo de cuidados. O sea, ya sea estar con los hijos, estar haciendo labores domésticas, de llevar y traer, cuidar a suegros, cuidar a toda esta parte, ¿no? Son casi
2/3 partes más de lo que dedican, ¿no? Y pues este trabajo también se ha visto que es, no recuerdo ahorita si es el 15, o bueno, es una cuestión así que es bastante lo que las mujeres aportan ¿cómo se llama? Al Producto Interno Bruto, al PIB, lo que es desde el 15 al 20, no recuerdo desafortunadamente ahorita el dato, pero es enorme la cantidad de millones que se ahorra el Estado en las planchadas, las lavadas, la cocinada, la llevada con el médico, el hacer las tareas, toda esta parte de cuidados es un trabajo que se considera invisible. Entonces, claro, ahora las chicas más jóvenes pues ya no están tan dispuestas a dar todo su tiempo porque están más en la parte del modelo neoliberal, que quieren también ser exitosas, tener un trabajo, pero sin embargo, lo que ahora pasa es eso que le llaman el techo de cristal. A pesar de que tengan las competencias, el doctorado, la maestría y todo eso, no pueden subir de nivel o no pueden subir en la parte vertical de salarial. Entonces creo que es un trabajo que sigue sin reconocerse porque las instituciones tanto de la familia, escuela, iglesia, centros de trabajo, gobierno, lo que hacen es impedir que las mujeres se dejen este ámbito y que tengan control Si de puedes tomarte unos 30 segundos para terminar, porque sí. quedan 3 minutos. La cuestión es que todo este rol que se ha endilgado a las mujeres, que se tienen que hacer, lo tienes que construir, lo tienes que desarrollar. Si no se hace, se justifica con violencia. Violencia familiar, feminicidio, que tiene que ver con los celos. El 80% de las mujeres que han sido asesinadas ha sido por su pareja o expareja. Entonces creo que la situación de violencia hacia las mujeres Empeorado. se ha endurecido, sobre todo por esa situación de lo que tú decías, de querer trabajar con controlar sus vidas, tener más libertad, y esto les está costando más. Manuel. No, sin duda que se ha generado un discurso sobre la violencia a la mujer muy fuerte, que lamentablemente aún persiste, aún pervive, y que las nuevas generaciones ya lo ven como, sobre el caso de las mujeres, tienen esta actitud, ya lo dijo Jorge, hay creo que 65% de los estudiantes universitarios son mujeres a nivel del país. Hace no muchos años, hace cosa de 10 años era 52 contra 48. Ha crecido notablemente el estudio universitario por parte de la participación de las mujeres, y creo que, si mal no me equivoco, los promedios también más elevados en general, casi desde educación básica hasta universidad, vienen siendo de mujeres. El problema de este discurso de odio, de misoginia o violento, es que se sigue reproduciendo a nivel de las familias en muchos casos. Las mujeres, las parejas jóvenes, la mujer estudia, trabaja a veces, o tiene un proyecto de vida para trabajar y participar en la producción, en el mercado de trabajo, pero los esquemas familiares de los jóvenes también van en función de que sea mejor lo que la fisiología le permite a la mujer, que es la reproducción en casa y los cuidados en casa. Es un mal discurso todo esto, y que se ha acendrado mucho esta violencia en contra de las mujeres, de mujeres jóvenes, pero me parece que están irrumpiendo de una manera natural en el mundo social, en el mundo político, en el mundo intelectual, en todos los campos, de manera que esta forma natural en la que están permeando y tomando posición de lo que debe ser por derecho, pronto va a acabar un poco de esclarecer estas diferencias. Nada más remato, no lo toca, lo deja pasar así un poquito de lado Engels, el tema de la iglesia, con respecto a toda la historia de que sobre el esclavismo nunca se pronunció ni nunca defendió las cosas de los minoritarias, como tampoco de la mujer, por supuesto, ¿no?